Gracias al núcleo, se controlan las características hereditarias de un organismo. Además, es responsable de la síntesis proteínica, de la división celular, del crecimiento y de la diferenciación. Almacena el material hereditario en forma de cadenas de ácidos desoxirribonucleico. Ayuda en el intercambio del ADN y el ARN entre el núcleo y el resto de la célula. Además, regula la integridad de los genes y de la expresión genética. La estructura más llamativa de una célula eucariota es el núcleo. Sus componentes son la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo y la matriz nuclear. La envoltura nuclear está compuesta por membrana nuclear externa, la cual normalmente posee ribosomas con frecuencia, y la membrana nuclear interna, que se encuentra apoyada sobre la lámina nuclear, y entre ambas se encuentra la cisterna perinuclear de alrededor de 20 nanómetros de ancho. Además, la envoltura nuclear posee poros nucleares, a través de los cuales las sustancias pasan del citosol al núcleo o viceversa. Por su parte, el nucleolo tiene una estructura esferoidal dentro del núcleo y tiene 3 componentes: centros fibrilares claros, componentes fibrilares densos y componente granular. Gracias a él se forman las 2 subunidades de los ribosomas, y en él ocurre la transcripción de los genes RNA ribosomal. Cuanto mayor es el núcleo, mayor es la cantidad de los ribosomas. Esto quiere decir que mayor será la síntesis de proteínas. La cromatina es un complejo compuesto por ADN, histonas y otras proteínas. De acuerdo al grado de condensación de la cromatina, recibe 2 nombres diferentes. La que se encuentra condensada se conoce como heterocromatina, la cual normalmente se encuentra en un 90%, y la que se encuentra muy descondensada, llamada eucromatina, que encontramos normalmente en un 10%. El retículo endoplasmático rugoso tiene la función de sintetizar proteínas por los ribosomas, las cuales son proteínas de secreción que migran al aparato de Golgi, donde se envasan en gránulos, continúan hacia la superficie celular y desde ahí se liberan por exocitosis. Las enzimas lisosómicas, que también migran por el aparato de Golgi hacia los lisosomas, y las proteínas de membrana, que se transportan a la membrana celular o a la membrana de los orgánulos. Además, también se sintetizan casi todos los lípidos de la célula. Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático es un sistema de cisternas o túbulos limitados por membrana, con una organización variada en el citoplasma de los tipos celulares individuales. Aparato de Golgi. Intentaré describir brevemente qué es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es otra parte del sistema endomembranoso que trabaja en conjunto con el retículo endoplasmático. Por lo tanto, su función es la de transporte de sustancias dentro de la célula, aunque también interviene en su modificación. Por ejemplo, a las proteínas las modifica estructuralmente, previos desde el retículo endoplasmático rugoso a través de la fosforilación, la sulfatación o la glucolización. Esta estructura de membranas, cuando se encuentra en conjunto, pueden ser llamados dictiosomas, que quiere decir formado por sáculos, mejor conocidos como cisternas. Es una porción de membrana alargada, aplanada y conectados entre sí. De esa manera es como se acomodan los sáculos del aparato de Golgi. Ese transporte de sustancias se hace mediante un viaje que necesita vesículas de transporte. En el aparato de Golgi hay diferentes tipos de vesículas. Estas van en 3 regiones: cis, medial y trans. Las 3 porciones del aparato de Golgi, cis, medial y trans, en orden respectivo,
el cis recibe vesículos de transición, o sea que no tienen una función final, sino más bien sirven para conllevar a través del aparato de Golgi. La parte medial es una zona de transición, no vesícula, es una zona de transición que ahí también sirve para la maduración o la transformación de sustancias dentro del aparato de Golgi. Y por último, la parte trans. La parte trans del aparato de Golgi va a servir de cisternas que van a exportar sustancias a la membrana plasmática. El movimiento se da a través de la parte cis del aparato de Golgi, que los conlleva a la parte cis, donde van a sufrir la mayor parte de su transformación o modificaciones a las diferentes sustancias. Los ribosomas son las grandes estructuras macromoleculares citoplasmáticas en las cuales ocurre la síntesis proteica. En una sola célula eucariótica hay hasta 1.000 millones de moléculas proteicas que se reparten en hasta 10.000 proteínas diferentes. Está compuesta por una mayoría de 80 proteínas, en su mayoría periféricas, y varias moléculas de ácido ribonucleico ribosomal concentradas en el centro. Las proteínas y el ácido ribonucleico ribosomal se reparten entre dos subunidades, una pequeña y una grande. Los ribosomas cuentan con las siguientes características: tamaño de 20 nanómetros, libres de citoplasma, unidas al retículo endoplásmico. Pueden unirse y desunirse del retículo endoplásmico. Con el inicio de la síntesis proteica se unen ambas subunidades para formar el ribosoma completo, el cual durante el transcurso de la formación de la cadena polipéptica se desplaza a lo largo de la molécula de RNA mensajero. Los aminoácidos necesarios se transportan a la subunidad menor del ribosoma por medio de RNA transcripcional. La información genética contenida en RNA mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos, proceso cuyo nombre se llama traducción. La subunidad mayor cataliza la conexión de los aminoácidos. Características y funciones de los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son orgánulos esferoidales con su tamaño entre 0.1 y 1.2 micras. A estos comúnmente se les llaman estómago de la célula. Los estómagos de la célula contienen proteínas que le permiten limpiar los propios desechos de la célula. Estos contienen hidrolasas ácidas y tienen un pH ácido de 4 a 5. Normalmente se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y así llegan al aparato de Golgi. Estos son abundantes en los macrófagos, los neutrófilos, los hepatocitos y en muchas neuronas. Ahora, sus funciones. Las funciones principales serían que degradan macromoléculas. Estos lisosomas pues ayudan a la célula a digerir tanto sustancias externas, así también a digerir sustancias que ya no sirven en el interior de la célula. Degradan macromoléculas, forman un papel importante en el metabolismo celular, ya que metabolizan grasas, proteínas y ácidos nucleicos. También forman parte de un mecanismo de defensa, ya que detectan material que es desechable en el interior de la célula. La mitocondria es por excelencia la fábrica energética del cuerpo. Se encarga de proveer energía a las células mediante sistemas enzimáticos para la fosforilación oxidativa que conduce a la producción de ATP. El ATP corresponde a la moneda energética, el cual al ser hidrolizada liberará fosfato y generará energía. La teoría del endosimbionte. A raíz de las peculiaridades que presenta este orgánulo, su replicación independiente y contenido de ADN, dieron pie a dicha teoría.
mediante el cual en algún punto del comienzo de la vida una célula premitocondrial procarionte fue fagocitada por una célula eucarionte primitiva. Dicha relación permaneció dando origen a las células actuales. La mitocondria comprende una estructura conformada por espacio o membrana externa, la cual posee translocadores y numerosas porinas donde se introducen moléculas pequeñas. El espacio intermembranal ayuda a la generación de un gradiente protónico, un pH más bajo que en la matriz. La membrana interna contiene enzimas de la cadena respiratoria y las ATP sintetasas, cuya función es la producción de ATP a partir de ADP y fosfato y iones de hidrógeno. La matriz contiene complejos enzimáticos diversos. Aquí se origina el ciclo de citato y beta-oxidación, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Producción de ATP, glucólisis y ciclo de Krebs. La glucólisis transforma la glucosa en ácido pirúvico. Posteriormente, el ciclo de Krebs se encarga de transformar el ácido pirúvico mediante degradación en moléculas de ATP y transportadores NADH y FADH con electrones. Posteriormente, estas moléculas transportadoras NADH y FADH liberarán electrones de alta intensidad, los cuales continúan en el transporte de electrones, cuya asociación de iones por medio de cimetocromo C y de la cadena de transportes producirá iones de hidrógeno que posteriormente ATP sintetasa utilizará para crear ATP a partir de ADP y fosfato. Como consecuencia, la mitocondria en cada proceso o cada ciclo producirá 34 moléculas de ATP. Centriolos. ¿Qué son los centriolos? Son orgánulos citoplasmáticos de las células eucariotas animales y durante la división celular colabora en la separación de los cromosomas. Estructura. Los centriolos son estructuras pares en la mayor parte de las células. Tienen una estructura cilíndrica. Miden alrededor de 0.3 a 0.6 milímetros de longitud y su menos 0.2 micrómetros. La pared está formada por 9 unidades estructurales levemente desplazadas entre sí, cada una de las cuales consiste en 3 microtúbulos cortos, al cual se denominará triplete. Los dos centriolos del par están ubicados en forma perpendicular uno con respecto al otro. Citoesqueleto. El citoesqueleto provee la forma celular y establece las estructuras de sostén que en muchas células son modificables dinámicamente. Aunque el término está un poco mal o no tan bien, puesto que no está formado por huesos, y aunque de hecho los huesos están formados por células, para fines prácticos llamaremos citoesqueleto a esta estructura de sostén. Funciones. 1. Forma de la célula. Es por eso que hay diversas formas entre las células, porque dependen de estas. 2. Organiza a los orgánulos. 3. Une a las células a través de puntos de anclaje provenientes del mismo citoesqueleto. Hay diferentes tipos de citoesqueleto. Esta clasificación depende del tamaño de los filamentos. Por ejemplo, los microfilamentos o filamentos de actina miden entre 3 y 7 nanómetros. Los filamentos intermedios aproximadamente 10 nanómetros, mientras que los microtúbulos llegan a medir hasta 25 nanómetros.
El cuerpo multivesicular. El cuerpo multivesicular es un tipo especial de lisosoma recubierto por una membrana que contiene en su interior un número variable de pequeñas vesículas. Los cuerpos multivesiculares poseen aproximadamente 0.5 a 2 micras de diámetro y las vesículas unos 50 nanómetros. El cuerpo multivesicular funciona como estructura de transporte que actúa como intermediario entre los endosomas tempranos y tardíos. Se considera además que son un tipo de lisosomas secundarios, ya que presentan actividad fosfatasa ácida, aunque su génesis no se conoce exactamente. El peroxisoma. El peroxisoma tiene la función de oxidar moléculas orgánicas con oxígeno molecular, además de que contiene enzimas que degenera y degrada peróxido de hidrógeno. El peroxisoma es un orgánulo citoplasmático rodeado de una membrana de un tamaño aproximado de 0.2 a 0.8 micras, que contiene en su interior numerosas enzimas de tipo oxidativo. Las enzimas más importantes contenidas en estos orgánulos son la catalasa, la peroxidasa, la D-aminooxidasa y la urato oxidasa. Tiene melanina, el pigmento absorbente de luz más común en el reino animal. Los melanosomas están delimitados por una membrana lipídica y son generalmente esféricos o alargados. El melanosoma tiene la función de absorber la luz para las células animales y vegetales, esto gracias al pigmento que contiene, la melanina.